Me dice producción que ya estamos en enlace con el doctor Juan Belit Granda. Le damos la bienvenida para conversar sobre estos temas que son importantes para el conocimiento de todos ustedes, amigos televidentes. Juan, bienvenido, como siempre, a Ánfora en esta edición de hoy día, miércoles 10 de noviembre. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por la hospitalidad, querido Néstor. Yo, como siempre, me siento muy cómodo y muy honrado de estar en el programa Ánfora 2021. Gracias también, Juan, por la participación. Un primer comentario quisiera de parte tuya con respecto a política nacional. Hoy día el presidente en algunos minutos se va a dirigir a la nación para dar a conocer el balance de los 100 días de gestión. ¿Cuál es, en la visión del internacionalista, cuál es la visión de esta gestión, sobre todo en el ámbito internacional, la representación diplomática que se ha iniciado con Pedro Castillo, principalmente en los organismos internacionales, importante fuente de enlace con lo que es la política interna de nuestro país? Adelante, Juan. Yo diría, Néstor, que el tema de la política internacional, a pesar de ser una proyección de la política nacional o de la política doméstica, en este caso tiene una suerte de fractura. Yo veo algunas deficiencias en la política interna y veo, sin embargo, una política internacional con mucho ímpetu, con marcas muy claras de rumbos hacia los cuales se dirige el país, ciertamente con algunas alteraciones, como fue al inicio del gobierno del presidente Pedro Castillo, al nombrar como canciller al doctor Héctor Béjar, que era un personaje no solamente por una edad avanzada, sino que tenía desconocimientos muy fuertes sobre el manejo de la política exterior, y más aún se abrió algunos frentes innecesarios con la Marina de Guerra, que como todos sabemos es una institución muy respetable en el Perú, y no solamente respetable, sino nace la Marina de Guerra con el país, tiene 200 años, y en esta oportunidad que nosotros cumplíamos un bicentenario, no era apropiado hacer algunas citas que además desconocían el proceso histórico en el cual se había desarrollado. Ese es un tema. Felizmente, tenemos que decir, rápidamente se corrigió esta situación y fue reemplazada por el embajador Óscar Baurtua, que le ha dado un rumbo muy claro. Yo me atrevería a decir que es un rumbo perfecto el que se ha estado aplicando a la política exterior, tanto que ha permitido que el presidente Castillo vaya a una reunión sobre los países latinoamericanos y el Caribe en México, donde tuvo oportunidad de partir con otros líderes latinoamericanos, además del presidente Manuel López Obrador, hablar con el señor Nicolás Maduro. Creo que aquí se han limado algunas asperezas que permitieron después que el Perú presentara un candidato a embajador en Panamá que fue rechazado, y ese fue un error que hay que citarlo y que hay que considerarlo, que después fue propuesto para Venezuela, pero el Poder Judicial del Perú no permitió que el señor Richard Rojas acreditara su nombramiento en este país, con el cual se han restablecido las relaciones. Este es un elemento importante. Otro a seguir es el hecho de que el presidente Castillo estuvo también en la Organización de Estados Americanos, pudo mostrar los avances que se han hecho en el Perú, pudo además tener contactos con otros líderes latinoamericanos, como habíamos dicho anteriormente, y también posteriormente en su viaje a los Estados Unidos. Este es un viaje muy importante, porque el presidente Castillo
también tuvo aquí la oportunidad de mostrar la voluntad política del Perú a los empresarios norteamericanos y a los empresarios que están viendo con atracción para poner sus fondos y sus presupuestos económicos en nuestro país, y manifestó que en el Perú hay, primero, que es un Estado de Derecho, y en segundo lugar, que hay un respeto irrestricto a la propiedad privada. No hay ningún fantasma, como hoy día se quiere decir y como hoy día se quiere promover, de que en cualquier momento en el Perú las empresas van a ser o nacionalizadas o van a ser dadas, les van a dar otras condiciones que atentarían contra su estabilidad. Esto le permitió, creo, al presidente Castillo, además, tener contacto con algunos empresarios. Y yo personalmente creo y considero que el presidente Castillo también ha podido evaluar cuál es la temperatura de los empresarios, tanto extranjeros como peruanos, en los Estados Unidos, que miran al Perú como un polo de atracción para sus inversiones. Creo que este ha sido, podríamos decir, en una tabla de calificaciones de 1 a 20, el Perú en política exterior está en 16 a 17 de nota. Creo que estos triunfos principalmente se debe, sin lugar a dudas, al presidente Castillo, pero también a la acción, a la capacidad de articular diplomáticamente de Óscar Maurtua. De acuerdo. Y a propósito del canciller, Andina acaba de dar a conocer una información que quisiera el comentario tuyo, Juan. Sin acceso global y equitativo a las vacunas no será posible garantizar derecho a la salud. Y esta es afirmación del canciller Maurtua, que considera fundamental que la comunidad internacional articule una respuesta conjunta y acciones concretas que permitan hacer frente a la insuficiente capacidad de producción global de vacunas y a su inequitativa distribución entre los países a fin de superar la crisis sanitaria mundial por la pandemia de la COVID-19. Esta información la está emitiendo Andina, y ha sido la participación del canciller en la cumbre de ministros de Relaciones Exteriores sobre la COVID-19, que está organizada por Estados Unidos. El comentario importante, porque la Cancillería ha cumplido también un papel importante en lo que significa el control de la pandemia en nuestro país, Juan, y eso es necesario, creo, destacar. Bueno, ¿no? yo creo que el comunicado de la Cancillería es suficientemente claro y suficientemente didáctico, y que además muestra que el Perú está engarzado en ese sistema mundial, ese sistema internacional, de ponerle ya un muro de contención a esta pandemia, a pesar que también es importante citarlo porque en nuestro medio de comunicación y Ánfora 221 está precisamente para informar a la población de que el señor Bill Gates está anunciando que podría venir otra pandemia y características muchísimo más dramáticas, en la medida que grupos terroristas, dice Bill Gates, podrían utilizar este mecanismo de las guerras bacteriológicas para afectar a algunos estados. Volviendo a nuestra realidad, que es importante tenerla en consideración, yo creo que el comunicado y la presencia de Óscar Maurtua en este cónclave de figuras importantes para buscar una fórmula de solución a la pandemia, y la posición del Perú, resalto, la posición del Perú, que en algún momento se dijo el Perú está aislado, no va a tener ninguna posibilidad de conseguir vacunas. Hoy día se está probando de que nosotros sí tenemos vacunas. Los informes, no solamente de la Organización Mundial de la Salud, sino de la Universidad Johns Hopkins, es que el Perú tiene ya vacunados un 57 a 58% de personas. Si se llega al 65%, entonces hay sí una inmunidad de rebaño. Y entonces las condiciones del Perú, hoy día, esa situación del Perú, nosotros la ponemos comparativamente con otros países, estamos en una situación
muy expectante y muy segura y muy tranquila para nuestra población. Correcto. De manera que la imagen del presidente a nivel internacional es mucho mejor, evidentemente, de acuerdo al comentario, Juan, que la que tiene el presidente Castillo en la interna. ¿Qué autocríticas podemos esperar en el plano ya nacional del presidente en este mensaje de evaluación de los 100 días, Juan? Yo diría, mi estimado Néstor, que hay una situación que es una situación muy clara. Es la forma como debe seleccionar el presidente Castillo al personal que lo acompañe en su administración. No es posible que sale una persona, la ubican en una posición que es una posición expectante, es una posición de responsabilidad, y no ha pasado más allá de 15 minutos cuando se descubre que esta persona tiene antecedentes penales, antecedentes cuestionables, tiene moral puesta en tela de juicio, tiene un comportamiento que no se adecua a una persona que es en la que va a responsabilizar y va a tener él o ella la capacidad de llevar adelante los programas del gobierno. Hay que pedirle al presidente Castillo que no se deje llevar solo por los cantos de sirenas de sus partidos o de los partidos políticos. Hay que pedirle que él, con un grupo de personas, que por favor tenga un grupo de personas a su alrededor que sean personas preparadas para conducir a un líder como es él, que hoy día está manejando la primera jefatura de la nación hacia un destino mejor. Es decir, no es posible que tengamos ministros que hablan con grupos como el ministro de Transporte, que habla con grupos de personas que están ligadas al transporte público y le ofrece que va a sacar a los líderes de Azutran o al jefe de ATU, esta señora María Jara, que es una señora que tiene una gran experiencia y un gran manejo, simple y llanamente porque los grupos que están en el poder piden la cabeza para ellos poder continuar sin pagar muchas veces las papeletas que llegan a niveles astronómicos, 5 millones, 4 millones, 3 millones de soles. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que se preste para eso un ministro de transporte? El término, disculpa que utilice el término, pero lo pido sinceramente, disculpa, es muy pobre diablo para ofrecer eso, porque él sabe que cuando salga de su posición tiene que sobrevivir en ese negocio. Todo el mundo lo entiende eso, que tiene que sobrevivir, pero él tiene una responsabilidad histórica. Ese es un tema que los líderes de nuestro país, desgraciadamente, hasta ahora no han sabido adoptar esa posición. Y yo creo que este sería para mí la principal, no consejo, porque no tengo ninguna autoridad, no tengo ni autoridad académica ni autoridad moral para dar un consejo al presidente Castillo. Se la doy como un simple ciudadano de a pie, un hombre que ha estudiado las políticas públicas del Perú hace muchos años. Enseño ciencia política hace 54 años. Y esto es elemental, mi querido Néstor. Y yo quisiera resaltar la humildad con la que estás alcanzando esta recomendación, porque es un comentario de un internacionalista con mucha trayectoria y, como tú bien lo señalas, Juan, además con una trayectoria de política impecable y de docencia universitaria, que es que hay que destacar, y tiene mucha presencia y peso el comentario. Pero esa es la situación actual, y con optimismo, como siempre lo hemos conversado y lo hemos tratado en Ánfora y en BIS, Juan, el optimismo es que la situación actual es bastante difícil, pero va a depender de las decisiones que tome el presidente y el equipo que está alrededor, y hay indicios de que eso sí puede ser.
quisiera pasar, si hubiera algún comentario adicional sobre este tema para pasar al tema internacional, Juan. Perfecto, perfecto, mi querido Néstor. A tu Perfecto. disposición. Perfecto. Sí, y el tema, sí, perfecto. Y el tema, Juan, es que está relacionado, creo, al tema de la democracia, y es la situación que está ocurriendo en Nicaragua. Ya el gobierno, a través de Relaciones Exteriores, ha señalado su observación al proceso electoral que se ha desarrollado en Nicaragua, evidentemente con una serie de irregularidades. En el internacionalista, ¿cuál es la visión que tienes de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo en este momento en Nicaragua? Sí, yo te voy a decir una cosa que es una cosa personal, Néstor. El tema de Nicaragua es un tema que a mí personalmente me afecta porque durante la caída de Anastasio Somoza, que fue el 19 de julio de 1979, el Perú puso mucho esfuerzo en derrocar esta dictadura, que era una de las dictaduras más crueles, más perversas, más tiránicas que ha existido en América Latina, que ese es un tema que los latinoamericanos somos expertos en manejar dictaduras. Pero la dictadura de Somoza era una dictadura que tenía más de 36 años. Familiarmente su padre había sido un dictador, el padre Anastasio Somoza, que también se le decía el electricista, porque él era cabo electricista cuando llegó el ejército norteamericano a Nicaragua, tomó el poder y cuando se retiró le dejó el poder a Anastasio Somoza. Y Anastasio Somoza, de cabo electricista, pasó a ser general y a ser la figura más importante de las Fuerzas Armadas y obviamente también del manejo administrativo, social, político y económico de la nación nicaragüense. Cuando cae la dictadura de Somoza, hay una persona que es un peruano, Carlos García Bedoya, una de las grandes figuras que ha tenido la diplomacia peruana, una de las personas que tenía las calidades no solamente diplomáticas, sino humanas para conducir Torre Tagle, que ha tenido además grandes figuras que la han llevado adelante. Carlos García Bedoya, que en ese momento era presidente de la Comunidad Andina de Naciones, se traslada a Costa Rica con los otros representantes de la comunidad andina, emiten un comunicado con el cual finalmente terminan aislándola totalmente a Nicaragua, y Nicaragua finalmente cae en poder del sandinismo y cae con eso la dictadura. Pero ese es un esfuerzo que hace la institución del Perú, que hace la diplomacia peruana, pero a ese esfuerzo se suman otros esfuerzos, es decir, figuras que estuvieron combatiendo por el Frente Sandinista, y aquí quiero rendir homenaje a José Fernández Albateche, este mayor del ejército peruano que fue comandante en las filas del Frente Sandinista y que tuvo una destacada actuación, no solamente épica y heroica, sino también administrativa. A figuras como Luis García, como Jorge Varese, etcétera, y algunos nombres que olvido, y yo muy modestamente, lo digo así, muy modestamente, puse un grano de arena en este muro de contención y derribo a esta dictadura somocista. Luego de eso, toma el poder Ortega. Luego de eso hay unas elecciones, las pierde Ortega, sucesivamente hasta que vuelve a tomar el poder hace 14 años. Y desde ese momento, Daniel Ortega se empodera en la administración de Nicaragua y no ha querido soltar el poder. Aquí podemos aplicar nosotros esa suerte de apotegma que dice: el poder corrompe, pero el miedo a perderlo corrompe absolutamente. Y estas elecciones de ahora, del 2021, se han parecido a las elecciones de 1974 que también hizo Somoza para dar un viso de democracia en su país y que fue una farsa. Estas han sido unas elecciones también que han sido una farsa, han sido
un montaje que no ha engañado a nadie. Es decir, desde 1974, cuando Somoza hizo estas elecciones, hoy Daniel Ortega, el enemigo acérrimo, podríamos decirle también que odió tanto a su enemigo que terminó pareciéndose a él. Estas elecciones no han respetado los estándares mínimos de las elecciones de cualquier país del mundo. No se ha respetado la Carta Democrática, que es otro instrumento diplomático, político, que lo empuja el Perú durante el gobierno de Valentín Paniagua, estando de canciller Javier Pérez de Cuellar. Precisamente esta Carta Democrática hoy sí ha sido puesta de lado. No se han respetado los derechos humanos, no se ha respetado la libertad de expresión. Mira, estimado Néstor, el ejemplo más patente. Se presenta Daniel Ortega con Rosario Murillo, su esposa, para repetir otra vez esta suerte de figura deleznable y vergonzosa que se está dando en América Latina. Y a los 8 restantes candidatos de los diferentes partidos, a todos los encarceló. Dime si es posible. Esto se parece, tú debes recordarlo, muy joven, cuando el general Odría encarcelaba a los opositores y él era el candidato único. Candidato único que además ahora ha salido con una cantidad muy pequeña de votos. No ha habido recuento de votos, no está suficientemente transparente. No han habido observadores internacionales. No se ha permitido que entren otras instancias o otras instituciones electorales a fiscalizar este proceso. No es gratuito que el gobierno norteamericano las ha considerado una pantomima. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha manifestado que estas elecciones han sido una farsa. El Perú ha lanzado un comunicado que es muy fuerte, es muy duro y que además retrata en resumen lo que estamos diciendo, que el Perú ve con preocupación. No lo puede decir porque no se puede decir en un comunicado tantos detalles. Y ve con preocupación porque el Perú ha tenido un rol permanente, ha tenido un protagonismo en las historias últimas de Nicaragua, desde la caída de la dictadura de Somoza, en el transcurso de los gobiernos, de los regímenes varios que se han dado. El Perú tenía acreditado un embajador ahí, y Nicaragua tiene acreditado un embajador en el Perú. Y hoy día, al manifestar esa posición del Perú, que ha sido una posición muy clara, muy evidente, a pesar que algunos partidos políticos, que yo creo personalmente que le hacen un daño a la izquierda peruana, esta actitud que tiene Daniel Ortega, en mayor afectada es la izquierda, no solamente peruana, la izquierda latinoamericana, lo mismo que Maduro. No hay nadie que le haya hecho más daño a la izquierda en América Latina que Maduro, que Daniel Ortega, que Hugo Chávez. Porque la gente puede creer que esa es la izquierda cuando asume el poder. Eso es lo que va a hacer. ¿Por qué no habla de la izquierda que hay en Francia? ¿Por qué no se habla de la izquierda que hay del PSOE en España? ¿Por qué no se habla de las izquierdas de Suecia, de Dinamarca, etcétera? De los países escandinavos donde hay partidos de izquierda que llevan adelante esos proyectos. Ahora nosotros hemos visto que no es posible aceptar y considerar estas elecciones en Nicaragua. Hoy la comunidad internacional es mucho más fuerte y es mucho más sólida. Los medios de comunicación casi al instante, en tiempo real, nosotros observamos los acontecimientos que pasan en cualquier otro país. No es posible cerrarse, no es posible, como en una oportunidad se hizo en el Perú, no se dejan entrar revistas ni periódicos extranjeros para que en el Perú no se sepa lo que pasa afuera. Hoy día Internet nos pone, reitero, en tiempo real lo que está sucediendo en cualquier escenario internacional. Y nosotros hemos sido testigos precisamente de esta situación en Nicaragua. Creo que ha sido muy oportuna el comunicado que ha lanzado la Cancillería peruana, que es la política del Perú, en manifestar
su rechazo a estas elecciones. Extrañamente, una parte del partido Perú Libre, el partido del gobierno, le ha dado apoyo a este triunfo del Frente Sandinista. No es triunfo del Frente Sandinista, se los digo así con conocimiento de causa. La empresa Gallup había hecho una encuesta por lo menos 20 días antes de las elecciones y aún dentro del Frente Sandinista ha bajado la aceptación que tiene Ortega. Ortega hoy día se mantiene, como diría Napoleón, por la fuerza de las bayonetas. Qué difícil la situación, Juan, del pueblo nicaragüense, ¿no? Que salieron de Somoza y cayeron lamentablemente en la dictadura de Daniel Ortega. El pueblo solamente creo que tiene en sus manos el destino de lo que va a ocurrir, pero oportuna y necesaria la precisión que ha hecho la Cancillería en representación del gobierno peruano. Vamos a estar atentos a esa situación. Yo quisiera, con el agradecimiento por tu tiempo y por tus conocimientos, Juan, un comentario muy puntual con cargo a ampliar con respecto a los Pandora Papers, este destape mundial en la que han participado más de 500 investigadores y periodistas, que compromete seriamente a la clase política y a gobernantes que están en vigencia, el caso de Piñera en Chile y de Lasso en Ecuador y otros presidentes, y que también compromete al Perú, a expresidentes y también a la clase política. No se le está dando la importancia en nuestro país, pero creo que nosotros, con la independencia y la objetividad, podemos pedir un comentario muy puntual, muy breve, con cargo a ampliarlo en la próxima reunión, entrevista, conversación que tengamos contigo, Juan. Adelante. Muchas gracias, mi querido Néstor. Efectivamente, es un tema que extrañamente los medios de comunicación lo han silenciado y casi no lo han tocado, y hoy día está en todas las redacciones de los periódicos del mundo, y no solamente en los periódicos, sino también en las fiscalías de muchos países y, sin lugar a dudas, también en las cancillerías, porque hay comprometidas figuras importantes que podrían hacer alterar el ritmo cardíaco que tiene la política nacional y la política exterior. El caso de América Latina, el presidente Piñera como el presidente Lasso, ambos han sido encausados e investigados. El caso del presidente Piñera en los últimos días, que creo que todavía no se ha librado en su totalidad de la responsabilidad de explicar cómo es que se ha dado este manejo de los Pandora Papers o de los Panama Papers, que también es importante decirlos a nuestros queridos televidentes. No está prohibido las cuentas offshore. Lo que está prohibido es tener una cuenta offshore para evadir el pago de impuestos en el país de donde una persona tiene que pagar sus impuestos. Y ese caso es un caso muy delicado, porque dice una cosa, habla una cosa, grita una cosa a voz muy fuerte, de que el problema de la corrupción atraviesa a todos los gobiernos de izquierda y gobiernos de derecha. Es decir, en los Pandora Papers están involucrados gobiernos de derecha como gobiernos de izquierda. Está involucrado Lasso de Ecuador, como está involucrado también Piñera de Chile, como también está involucrado Bolsonaro de Brasil. Y en el caso de Perú, nosotros tenemos que decirlo, que no solamente los personajes políticos, desde este cuestionamiento que le hacen al señor Pedro Pablo Kuczynski, como también pareciera ser que estaría el señor, el jefe del Partido Renovación, López Aliaga, estaría siendo investigado por presunto lavado de activos, precisamente a través de los Panama Papers. Digo esto porque este es un hecho muy importante. Yo quisiera simplemente terminar este tema para una próxima sesión, si tuvieras tú la cortesía y la gentileza que siempre has tenido de invitarme
para hablar lo que ha dicho la señora Angela Merkel hace muy pocos días. Antes de retirarse finalmente de la Cancillería alemana, ella ha llevado adelante su gobierno con un éxito, digamos así, ilimitado, un éxito que ha abordado todos los ángulos, y ella es una persona social cristiana, es una persona de centro derecha. Yo estoy seguro que si Angela Merkel estuviera en el Perú como si estuviera la directora de la CIA actualmente en el Perú, las dos serían consideradas caviar por esa miopía que tienen muchas veces los analistas políticos peruanos. La señora Angela Merkel ha dicho: el gran problema de América Latina, la pobreza de América Latina, no va a ser derrotada hasta que no se derrote la corrupción. La corrupción es el principal mecanismo y principal instrumento que se utiliza en América Latina para deteriorar, ulcerar los tejidos sociales, políticos y económicos, sobre todo de las poblaciones más desamparadas. Hay una frase que creo que una vez lo habíamos dicho, es que existe un grupo de personas que sí se oponen a eso. Existe un grupo de gente que se opone a la corrupción. Y yo quisiera repetir, para terminar esta interesante conversación a la que me has invitado, Néstor, citar una frase de alguien que dijo una vez: cuando en un pueblo muy grande no hay nadie que salga a defender la dignidad, existe un grupo pequeño que defiende la dignidad de todo un pueblo. Excelente, excelente. Congratulados, Juan, por tu participación. Tenemos una buena sintonía, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, gracias a nuestra alianza con Voces Migrantes. Vamos a coordinar, dependerá de tus tiempos, para ampliar un poco más del tema de los Pandora Papers y también de esta participación brillante que ha tenido la canciller Merkel en Alemania. Tenemos las referencias y hemos dado a conocer la brillante participación de la señora Merkel en el gobierno alemán. Gracias, Juan. Un abrazo. Buen día. Estamos en comunicación. Un gran abrazo, Néstor. Muchas gracias.